Así que bueno, hoy vamos a hablar del seno trasplante. En realidad vamos a hacer una especie de picadito, digo yo, porque el seno trasplante, que es el implante de un órgano de un animal en un ser humano, es un tema súper complejo, igual que el trasplante, a partir del cual se pueden desarrollar distintos temas o ahondar en distintos temas que están involucrados directamente en el seno trasplante en este caso. Entonces, para contarle un poco, yo iba a empezar a hacer la charla, que la pensé un montón, a ver cómo se los contaba. Iba a empezar como empiezan la mayor parte de las publicaciones con respecto a este tema, igual lo voy a hacer más para la oportunidad, contándoles cuál es la necesidad de órganos a nivel mundial, no solo en Argentina. Y después lo pensé un poco al revés, porque me parece que es importante tener en cuenta. Estamos todos bastante familiarizados, aunque sea debido con el tema del trasplante de órganos, de humanos a humanos, tanto con donante vivo como con donante cadavérico. Y la realidad es que el seno trasplante, una diversidad de versiones increíbles, si uno se pone a investigar un poco a lo largo de la historia, se dio y es previa al trasplante de órganos humanos a humanos. Y en gran parte yo creo que ha permitido la investigación o el desarrollo, de hecho, que podamos hacerlo ahora con donantes vivos y cadavéricos. El primer antecedente, digamos, que cuenta la historia o que está documentado fue una senotransfusión. Un médico, que era el médico de Luis XIV, el rey, lo que hizo fue transfundir sangre de cordero en un niño de 15 años que tenía fiebre, increíblemente, y aparentemente, por lo que está documentado, eso produjo una mejora de la salud de este niño y se hizo a partir de ahí en varias oportunidades hasta que cuando se hizo por cuarta o quinta vez el paciente falleció. Esa fue, bueno, obviamente la primera documentación de la reacción hemolítica aguda relacionada a una transfusión que fue documentada, aunque cuenta la historia, que eso ya no sé si es tan así. Cuando se hizo la autopsia se pudo ver también que, o se sospechaba que la esposa había envenenado al que recibió la transfusión, así que no sabía exactamente cuál fue la causa de la muerte. Y vamos a ver que tanto para órganos como tejidos, los senotrasplantes fueron hechos antes que los trasplantes, como les contaba, de los tejidos humanos. Por ejemplo, para darles una idea, hay muchísima bibliografía al respecto, después les voy a mostrar una que me parece que está buena. El primer senotrasplante de córneas, por ejemplo, de cerdo a humanos, se hizo 60 años antes del primer alotrasplante. El primer trasplante de córneas de humanos en humanos. Son un montón de años antes. Con tejidos es diferente porque, bueno, como no están vascularizados, a lo mejor fueron exitosos en gran medida antes que los de órganos. El primer antecedente, por ejemplo, del que vamos a hablar bastante, nos vamos a enfocar un poco el riñón o el corazón, más que en el resto de los órganos, si bien después vamos a ver que hay senotrasplantes, se hicieron senotrasplantes del resto de los órganos, al igual que con humanos, los órganos humanos, bueno, la mayor cantidad de bibliografía o lo que se sabe es con respecto, o que se ha experimentado con respecto a corazón y pulmón, y riñón. El primer trasplante de riñón documentado fue en 1905, que lo que se hizo también, esto es un poco como la transfusión, un médico puso trozos, pedazos de tejido de riñón de conejo a un niño también, que sobrevivió solamente unos días, y después se hicieron, una serie de pruebas hasta que muchísimos años después se describió el primer trasplante exitoso de riñón en humanos, que también tiene que ver con que justo eran hermanos idénticos, gemelos, por eso fue exitoso. Y el primer senotrasplante cardíaco se hizo 3 años antes del primer trasplante descrito. Y para la parte quirúrgica había toda una experimentación previa de muchísimos casos de este tipo de cirujanos, de este tipo médico, con modelos caninos y bovinos. Bueno, podríamos seguir hablando de antecedentes, de historia. Hay, como les contaba, un montón de material al respecto. Hay uno que les quiero recomendar si les interesa, porque hay muchísimas revisiones bibliográficas periódicas, ¿no?, del avance del senotrasplante y las investigaciones. Este es un paper que es libre, de libre acceso, y está bastante bien ordenado, porque a veces es la
historia o para leer la historia, obviamente hay que revisar la bibliografía con respecto a otras cuestiones, como vamos a ver después que están relacionadas con el xenotrasplante. Y podríamos, como les decía, seguir hablando de la historia, que está buenísima, y que en realidad hace que uno tome dimensión de todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo con respecto a este tema. Pero para empezar a como encaminarnos, digamos, o a darle rumbo a la charla, creo que estaría bueno pensar en un modelo, digamos. Cuando vamos a hablar de implantar un órgano, un animal en un ser humano, vamos a necesitar una serie de factores para que sea exitoso, porque en realidad la pregunta es si realmente el xenotrasplante es parte de la cultura de nuestra medicina. Entonces, para tener un modelo que sea útil en este sentido, vamos a necesitar que, por supuesto, sea seguro, y vamos a hablar de cada uno de estos puntos, y vamos a revisar también qué se hizo al respecto y cómo pararnos. En la actualidad necesitamos un modelo que sea seguro. En este caso, los modelos experimentales son complejos porque no se trata solamente de una patología, sino que vamos a necesitar para hacer pruebas un donante y un receptor, ¿no? Un donante, en este caso animal, porque estamos hablando de un trasplante adecuado, y un receptor adecuado, en un modelo experimental que implique que no se ponga en riesgo necesariamente la vida de ese receptor, ¿no es cierto? Entonces, el modelo tendría idealmente que ser seguro, que estar constituido por un donante adecuado y un receptor adecuado. Y acá entramos en un tema también que se abre y que es enorme, como vamos a ver en otros puntos, que es la ética, y que fue influenciando también el desarrollo o la investigación de xenotrasplante a lo largo del tiempo. En algunas de sus aristas, ¿no? Entonces, si empezamos con el primer punto y tratamos de tener un modelo, vamos a tratar de analizar cómo sería un modelo adecuado con respecto al donante. Nosotros estamos hablando de xenotrasplante, entonces vamos a necesitar un donante animal. Obviamente, a lo largo de la historia hubo un montón de pruebas, como les contaba, del conejo, bueno, pero los modelos que se empezaron a usar con mayor rigurosidad científica y en los que se hicieron pruebas, en los que se documentaron una serie de factores importantes, en principio, o lo que se pensó, obviamente, son en los primates no humanos, que los consideramos similares en un montón de aspectos importantes para poder sacar un órgano e implantarlo en un ser humano. Eso fue lo primero que se hizo, y de hecho para investigar algunos aspectos se sigue utilizando el mismo modelo. Lo que pasa es que hubo bastantes cuestionamientos éticos respecto a esto. Es dificultoso, ahora vamos a ver un modelo que es mejor y vamos a poder hacer la comparación. Era muy costoso y realmente había un gran riesgo, o lo que fue haciendo que fallara el modelo y que se planteara la posibilidad de utilizar otro modelo animal fue el riesgo o la transmisión de enfermedades desde estos primates no humanos a los humanos cuando se implantaban los órganos. Pensemos siempre además como premisa que cuando hay un implante de un órgano, quien sea, el sistema inmune responde y por lo general se utiliza una inmunosupresión en el receptor. Entonces, a través de un montón de pruebas y un montón de ensayos, en este aspecto increíblemente hay mucho ensayo y error, se eligió y ahora es el modelo, digamos, predominante para la investigación y para la realización de los xenotrasplantes. De hecho se hacen, de hecho ahora les voy a contar un par de casos, a los cerdos. Tienen un montón de ventajas, son fácilmente manipulables desde el punto de vista genético. Una cuestión que es básica y que a mí no se me ocurrió pensarlo, pero cuando les digo, sí, cómo no, es mucho más fácil reproducirlos. Tienen una gestación muchísimo más corta, que los 3 meses, 3 semanas y 3 días. De la gesta pueden tener progenie 2 veces por año, nacen alrededor o mínimamente 10 cerdos por gestación. Entonces la comparación por lo que implica para un investigador mantener un modelo de un primate no humano con respecto a los cerdos, la diferencia es enorme, ¿no? En algo por ahí bastante sencillo de pensar, si se le puede. Pero bueno, realmente el primer trabajo fue en primates no humanos y ahora se trabaja
básicamente se desarrolla, de hecho hay mucho hecho con respecto a los órganos de cerdo para implantar en lobos humanos. Entonces, esto con respecto al modelo del donante, de dónde vamos a obtener los órganos para hacer estos xenotrasplantes. Tenemos que pensar también, con respecto al donante, qué va a pasar con ese tejido que voy a implantar en el receptor, y necesitamos, dijimos, que sea seguro. Todas las pruebas que se hicieron con órganos de cerdo implantados en primates humanos, en principio ahora vamos a hablar del modelo del receptor, pero se nos adelanta, tuvo como consecuencia cuestiones que también nos pasan a nosotros cuando recibimos un implante, que fueron rechazos hiperagudos. Se observó en todos los casos hiperagudos y hiperagudos. El rechazo de un órgano 4 horas después de la reperfusión de ese órgano en la circulación del receptor, digamos, graves. Rechazos hiperagudos inmediatos, la regulación de la coagulación, se documentaron un montón de problemas con respecto a esto. Y obviamente el problema que se presenta en todos los modelos animales, sea cual fuere, es la transmisión de enfermedades desde ese donante animal al receptor humano. Con respecto a varios de los problemas, a todos los que no son zoonosis, al rechazo hiperagudo, al problema de la coagulación que se presenta en estos receptores, y cuestiones inflamatorias, lo que se hizo a lo largo del tiempo, que está documentado y que además debe estar patentado, me imagino también, fueron modificaciones genéticas. Que es hermoso ver un temón también, en el cual puede ahondarse sobre qué se hizo en cada uno de los casos. Y es muy lindo tema desde el punto de vista de cómo la ciencia fue acompañando, no desde tan lejos, el progreso de un modelo para poder realmente hacer estos implantes. No me voy a meter ahí, pero hay un montón de bibliografía, un montón de papers muy claros al respecto sobre cómo se hacen, sobre qué mutaciones se realizan y cómo se hacen. Yo les voy a contar solamente una, que es la más, digamos, crítica, para darles un ejemplo solamente, que es que los tejidos de cerdo expresan moléculas xenoantígenos, moléculas de superficie que son inmediatamente reconocidas como extrañas por el sistema inmune del ser humano o del primate no humano en el que se implantan, para las cuales nosotros tenemos anticuerpos. Todos tenemos anticuerpos. Se demostró que los humanos y los primates no humanos tenemos anticuerpos preformados contra estos antígenos que están en la superficie de las células. Se cree que esto se debe, por las características de estas moléculas, a que cuando los microorganismos colonizan en nuestros primeros meses de vida en nuestro sistema digestivo, exponen antígenos bastante parecidos, el sistema inmune crea anticuerpos y está directamente preparado para reaccionar contra estas moléculas que entran en contacto cuando se implanta un órgano. Entonces lo que hizo la ciencia, en general muchísima gente, esfuerzo y tiempo, fue prevenir a través de una mutación la expresión de una enzima que está involucrada en la síntesis de estos xenoantígenos, y entonces, haciendo esta mutación, lo que hace es que no se expresen en el tejido de estos cerdos genéticamente modificados, de los cuales se extraen los órganos para ser implantados en los receptores. Es nada más que una mutación. Hay toda una serie, como les contaba, de mutaciones que están documentadas, y la bibliografía, por supuesto, de la ley, están las referencias también, que están relacionadas con estos 3 temas críticos que yo les contaba al principio. Con el rechazo hiperagudo, el reconocimiento de los anticuerpos directamente al circular, o cuyo sistema inmune está preparado para reconocer inmediatamente, los problemas en la coagulación y el tema de los procesos inflamatorios. Y lo lindo también de la parte genética es que no solamente se mutan genes para que luego no haya expresión de algunas moléculas, sea enzimas, proteínas o lo que fuera, sino que además muchas veces, después lo vamos a ver en algunos modelos que son más complejos, se insertan genes para que se expresen en esos tejidos que van a ser implantados. Por ejemplo, algunas proteínas que están involucradas en la cascada, en el complemento,
hay mucho para ver con respecto a este tema, pero es súper interesante. Porque la verdad que son tejidos que ya vienen como perfeccionados, lo hemos visto en un montón de ámbitos, pero bueno, esto acompaña todo un conocimiento que tiene que ver con el trasplante, con el reconocimiento con el sistema inmune, con las distintas activaciones del sistema inmune. Entonces está muy bueno. El que quiera material o el que quiera después de una charla también. Es fantástico. Entonces, bueno, hay mucha, como les contaba, mucha bibliografía y las fundaciones con respecto a esto. Y bueno, con respecto a la zoonosis y con respecto a las mutaciones, también yo pienso que lo vamos a ver al final y cuando hacía la charla pensaba esto, ¿no? De si la pregunta de si realmente en el futuro es el xenotrasplante, si en el futuro de la solución de un problema médico tan grave a nivel mundial, de la falta de órganos, que ya digo, se va a decir cuando estemos terminando. Y es también que todo este perfeccionamiento implica, que tiene también implicancias éticas de disponibilidad, porque el modificar un tejido para que pueda ser implantado en un ser humano y que permita la solución de un problema que es tan difícil de solucionar, también agrega un problema, que es la accesibilidad, que es la dificultad, que es, después vamos a ver un par de casos, y hay empresas que ya tienen, que ya fabrican, comillas, estos cerdos modificados, y que para las primeras, digamos, para estos experimentos que han hecho, que vamos a terminar con el modelo, se los proveen a los equipos médicos que hacen los xenotrasplantes. Entonces ahí dejo un signo de pregunta también, ¿no? Con respecto a que estamos solucionando cuestiones biológicas que favorecen un montón de aspectos, pero no sé si en el futuro van a dificultar o no la accesibilidad a este tipo de tejidos. Y además pensemos que todo esto que se hace a nivel laboratorio, más que laboratorio, estamos trabajando con animales grandes, hay que después llevarlo a una escala que permita realmente solucionar el problema, que es la escasez en número, en todo el mundo. Entonces, bueno, ahí no se dejó la pregunta, porque todavía no estamos en ese punto, pero es una posibilidad. Y con respecto a la zoonosis, también hay modificaciones que se hacen, se utilizan herramientas de biología molecular. Realmente se sabe que, a diferencia de los primates humanos, hay pocos virus que son peligrosos o que ponen en riesgo la salud del receptor, que son el citomegalovirus, bueno, que están descritos. Y lo que se hace es, no solo hay algunos retrovirus, por ejemplo, que se escinden directamente o son nativos de los tejidos, se escinden por herramientas de biología molecular, sino que se toman medidas también en la crianza de los cerdos. Se detectan de forma temprana, hay toda una serie de cuidados que tienen que ver con la crianza que previenen que los tejidos estén infectados para su posterior implante, digamos. Todo esto, cada uno de los temas que así voy como picando rapidito, se puede ahondar, digamos, son todo un tema en sí. Bueno, esto con respecto al modelo del donante, de dónde voy a obtener los órganos para ser implantados en nuestros receptores humanos, que hablaba recién de donantes cadavéricos bovinos. Bueno, está medio chiquita la figura, en realidad la pantalla está un poco chiquita, pero es una buena pregunta. ¿Cómo experimentamos a quién le ponemos estos órganos sin que corra riesgo su vida y que sea un modelo parecido al nuestro? Porque puedo probar modelos como han probado en la parte quirúrgica en perros o modelos bovinos, pero después como extrapolamos eso a un sistema complejo como el nuestro. Entonces, bueno, necesitamos encontrar un modelo experimental que supere la escala de laboratorio, en la que ya no estamos, digamos, que ya ha sido desarrollada ampliamente y está súper encaminada. Entonces, ¿en quién probamos estos órganos animales cultivados? Bueno, en principio el modelo que se usa a muy pequeña escala son los primates no humanos, ¿no es cierto? Que se crían, se implantan los órganos, pero bueno, tiene un montón de dificultades, pero hay mucho trabajo hecho al respecto. Hay muchos órganos que pueden, como ven ahí en la figura, se hace la modificación genética, se hace la inseminación, porque obviamente no es sencillo obtener la cría que uno desea. La crianza ya tiene la posibilidad de llevarlo, o tendrá la posibilidad en su momento de llevarlo al tamaño necesario para que tenga relación con la demanda de cuerpo que va a implantarse.
cuestiones antropométricas que no son menores también, y que los primates no humanos, yo no se los mencioné, pero cuando llegan a un tamaño determinado, si se necesitan más pequeños, a lo mejor el órgano no tiene la madurez necesaria para abastecer la demanda de ese cuerpo. Bueno, hay ahí algunas cuestiones en las que el modelo falla. Y lo que se está haciendo ahora, que es súper interesante también, y que me parece que es una evolución de la necesidad de probarlo cada vez en modelos más seguros, pero más parecidos a lo que somos, a los que lo necesitamos, digamos, a los humanos. Lo que se está haciendo ahora, bueno, ahí hay algunas referencias, es usar humanos, semi-humanos, que fallecen bajo condiciones de muerte encefálica. Entonces, es un humano en el que se implanta el órgano, digamos, que está bajo asistencia mecánica respiratoria, que está mantenido artificialmente, pero es un sistema que tiene una respuesta, digamos, parecida a la que podríamos tener. Entonces, en principio se hizo en una manera de trasplante de corazón, hay algunas cuestiones que se hicieron con receptores, digamos, que no tenían esperanza de vida, pero vivos, que no tuvieron el resultado deseado. Entonces, lo que sí es lo más documentado, lo último documentado con respecto a los modelos de los receptores son los pacientes que fallecen bajo criterios de muerte encefálica. Ahora vamos a ver también, porque cuando les cuente qué es lo que pasa con los agentes cadénicos resulta una dificultad. Pero en este caso es buenísimo porque se hicieron dos, se llama modelo Parsons, el primero que es el apellido del primer receptor, digamos, cuya familia aceptó ser parte de este experimento, ¿no? En el que se les consultó, estaba con muerte encefálica, era un paciente que no tenía función renal, que estaba dializándose, a diferencia de que vamos a ver después. Se utilizó un riñón de cerdo que tenía 10 mutaciones, o sea, 10 modificaciones genéticas, no mutaciones, sino que tenía, como les conté, algunas modificaciones que hacían que haya moléculas que no se expresen o lesiones o lo que fuera, y había, tenía modificaciones que permitían la expresión de algunas moléculas, sobre todo el sistema inmune y la parte inflamatoria, que favorecían, sobre todo que no aumente de tamaño, el riñón una vez implantado, que era algo que se venía viendo con los primates humanos. Entonces, este paciente no tenía riñones nativos. Lo que se hizo fue un cross-matching de receptor que hacemos en el laboratorio con el riñón del cerdo. El riñón del cerdo, como les contaba, tenía 10 genes editados y fue un modelo exitoso, o sea, una prueba exitosa. En este caso, a los 4 minutos de perfundido, o sea, de que se desplanteó, de que se empezó a circular sangre de este receptor en el órgano implantado, empezó a funcionar. No hubo retraso, que es uno de los problemas que tenemos con los anticadélicos, no hubo retraso que tiene que ver con que no hubo isquemia. Digamos, se pidió, estaba todo preparado, que pareciera un receptor adecuado. Se pidió a la empresa que ya estaba establecido que iba a proveer ese riñón, que es la que crió al cerdo y con todas las modificaciones correspondientes, y se implantó. En las primeras 24 horas de implantado, el paciente olió 37 litros. Funcionó. ¿Cuánto funcionó? Bueno, ponele, digamos, sí, es cuestionable, pero lo que ellos querían corroborar, funcionó. Y la creatinina se mantuvo en valores normales, que también tiene que ver con un montón de cuestiones que uno puede ir, obviamente, de acuerdo a la hidratación, modificando, digamos, pero fue un modelo exitoso. Esto se hizo durante 7 días. Se hizo durante 7 días porque fue lo que la familia permitió o aceptó de esta familia que había fallecido para mantenerlo en estas condiciones. Hubo un segundo, esto fue el año pasado, ahí está muy chiquitito la publicación, pero obviamente me lo piden y la pueden para leer, incluso como son equipos de hospitales, quirúrgicos muy reconocidos y que obviamente están haciendo un esfuerzo y que además yo supongo también que alguna parte comercial tienen preparado para que en
entendamos todos, incluso tienen videos, explicaciones, súper didáctico, así que bueno, está bueno, ese es el equipo que lo hizo. Y después un segundo implante, en este caso también fue un receptor que está en la corteza encefálica, que no tenía falla renal, pero se le extrajeron sus riñones nativos, obviamente, porque si los tiene no podemos comprobar si es el xenotrasplante, que estamos usando sus propios riñones. También se le hizo un crossmatch donante receptor para que no hubiese ese receptor anticuerpos circulantes que pudieran reconocer como extraño en tejido, y se hizo durante 32 días, que fue también, la familia aceptó mantener este modelo o que se hiciera el mantenimiento durante esta cantidad de tiempo. Tiene un montón de cuestiones, digamos, que yo supongo que se van a solucionar. También se consideró exitoso, digamos, ellos consideraron que se mantuvo la función renal como lo esperaban durante este periodo de tiempo. Después dice que se iba a extender, que la familia había aceptado hacerlo un mes más. Bueno, no hay documentado de forma seria, por lo menos que no sea una noticia, sino que sea una documentación con datos que pasó durante ese tiempo, pero en principio este es el modelo que se está usando, que es un modelo que fue evolucionando apropiadamente para probarlo, excepto el de corazón, digamos, que fue con un paciente que no tenía expectativa de vida y que también funcionó, y que en realidad, bueno, también está documentado, en otro momento lo podemos ver, tuvo que ver con zoonosis, con difteria, lo que hizo que se perdiera la función del injerto, que el paciente falleciera. Y en los tres casos, tanto en el de corazón como estos dos, se hicieron biopsias seriadas, obviamente para hacer la documentación no solo de la funcionalidad desde el punto de vista del laboratorio, y se vio que no hubo rechazo. Y la inmunosupresión que se utilizó en estos casos fue la misma que se utiliza en los pacientes a los que se le hace un trasplante coronante cadavérico. No se modificó el esquema. Y fíjense algo súper interesante que me parece que está buenísimo también como una mirada al futuro, y es que el primer cerdo que se usó tenía 10 modificaciones genéticas, lo cual de nuevo es costoso y tiene sus complicaciones. Y que incluso en el artículo dice menos es más, se utilizó un cerdo que tiene una sola mutación, que es la que yo les contaba, el alfa que tiene que ver con el rechazo hiperagudo. Y aún así, por un periodo de tiempo más largo, el modelo fue exitoso. Resultó y no se vio rechazo. Así que eso me parece que está buenísimo. Me parece que también está buenísimo que alguien pruebe la de mínima y no todo junto, digamos, para ver qué es lo que funciona y qué no. Y este es el equipo que utilizó el segundo modelo, hizo el segundo trasplante. También hay que tener en cuenta que es difícil mantener un cadáver y que a lo mejor es un modelo que es exitoso esta cantidad de tiempo y que después se dificulta probar un periodo más largo, porque estamos hablando de un mantenimiento artificial, bajo asistencia mecánica respiratoria, con inotrópicos, o sea, una persona falleció. Y si bien un modelo adecuado en un montón de puntos de vista, puede resultar, me parece a mí, por si no extiende el tiempo de prueba, un poco difícil desde ese punto de vista. Por la cuestión hemodinámica, que se entra en paro y no se puede seguir manteniendo. Bueno, hasta ahí un pantallazo así súper escueto, digamos, porque se pueden ver cada uno de los temas del xenotrasplante. Y entonces, bueno, también pensando en la charla, yo digo, ¿cómo vamos a evaluar si es una buena solución si no hablamos nada del problema? Queremos solucionar con esto. Que seguramente, por lo que veo, hace la audiencia, muchos ya conocen un montón de este tema, pero está bueno plantearlo, y es ¿por qué necesitamos hacer un trasplante? ¿Por qué necesitamos desesperadamente una solución a los pacientes que necesitan un trasplante de órganos sólidos? Del que fue la opinión, porque estamos, como hay una terapia de reemplazo sustitutiva, digamos, hay mayor cantidad, es más fácil de tener un montón de cosas, tenemos el paciente ahí que puede sobrevivir sin el órgano, pero también páncreas, corazón, intestino, bueno, todos los órganos, porque es un problema. Y entonces tenemos que hablar del modelo que tenemos actualmente, de cómo obtenemos los órganos y por qué hay tanta escasez. Y es porque ahora el donante tiene que morir de una manera particular para ser donante de
fallece puede hacerlo, sí o sí se tiene que encontrar bajo asistencia mecánica respiratoria, sí o sí tiene que fallecer en una unidad de cuidados intensivos para que pueda hacerse ese mantenimiento. Un paciente que fallece con una parada cardíaca y se interrumpe su circulación, no puede ser donante de órganos. Esos órganos no sirven para ser implantados en el receptor. Y entonces, 4 de cada 1000 fallecimientos suceden en condiciones adecuadas para que esa persona que fallece pueda ser donante de órganos. Solo el lugar de ese fallecimiento tiene ese número. Después de que se da la muerte en condiciones adecuadas para seguir manteniendo la circulación o manteniendo esos órganos perfundidos, que también podríamos hablar de otra manera de expandir los donantes que tiene que ver con esto, pero bueno, en principio lo que estamos utilizando todos son donantes cadavéricos que fallen durante terapia intensiva, o que pueden llegar a una terapia intensiva para que se haga su mantenimiento, y después hay una selección de ese posiblemente. Ese falleció 4 de cada 1000, todavía no sabemos si puede ser donante. Tenemos que seleccionarlo. No puede estar infectado. Siempre tenemos que pensar que nosotros vamos a poner ese órgano a una persona que tenga una suprimida o una deprimida, pero vamos a hacer a propósito porque necesitamos que nos rechace ese órgano. Entonces no podemos jamás ponerle un órgano si pensamos que vamos a agravar su situación. Entonces, de esas personas que vayan en las condiciones adecuadas, necesitamos que no esté infectado, o sea, y que no tenga ninguna enfermedad que pueda transmitir a su receptor. En principio, que no tenga ninguna contraindicación, hay guías internacionales para la selección de posibles donantes, no tiene que haber fallecido de una enfermedad oncológica, o sea que ahí vamos quedándonos por poco, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, después de que sabemos que es un donante adecuado, que lo ponemos en riesgo que vamos a mejorar cuando hablamos de esa persona que falleció, la condición de nuestros pacientes, empieza un proceso de donación, porque todavía no tenemos órganos tampoco, falta todavía. Y en un proceso de donación, lo que vimos recién es la detección de ese posible donante. Y está estudiado que en Argentina es uno de los puntos en los que más donantes se pierden. Y yo lo puse al final, pero se lo voy a hacer ahora la observación, y es que si nos estamos pensando en un xenotrasplante que es súper complejo, estamos modificando genéticamente, criando animales en condiciones, supongo yo, me imagino, ¿no? Ni la nave espacial, porque no tiene que estar infectado, los tenemos que, bueno, un montón de cuidados. Y no detectamos los donantes que tenemos. Nos vamos a un futuro de ciencia, no es de ciencia, por suerte no es de ciencia ficción, es ahora, digamos, y se va a poder hacer exitosamente sin ningún lugar a dudas porque estamos lo suficientemente avanzados como para que esos xenotrasplantes funcionen, pero no detectamos los donantes que tenemos. Bueno, así de contradictorios somos, avanzamos muchísimo en algunos aspectos y en algunos que no. Después se hace el mantenimiento, ahí por suerte tenemos una gran pérdida de posibles donantes. Es complejo, como decía, tiene que estar hemodinámicamente estable, toda una serie de factores que son, por supuesto, mucho más médicas. Se estudia, ahí se ve además qué órganos pueden ser implantados. De cualquier donante no podemos extraer todos los órganos y ofrecerlos para distribuir. Tenemos que ver su viabilidad, tenemos que saber que tiene una buena función para que sirvan en el receptor. Y entonces se hacen toda una serie, hacemos en el laboratorio y se hacen toda una serie de diagnóstico por imágenes, laboratorios, interconsultas, todo simultáneamente para evaluar de la mejor manera que podamos en qué condiciones esos órganos que vamos a ofrecer para distribuir. Por supuesto que a lo largo del tiempo se han expandido los criterios y entonces podemos usar órganos que antes descartábamos porque considerábamos que no eran útiles y realmente sí lo son. También hay muchísima bibliografía al respecto. Después tenemos el tema de la comunicación familiar. Lamentablemente en nuestro país también es otro lugar donde perdemos donantes, porque si bien la ley dice que, excepto que nosotros expresamente digamos que no somos donantes, se nos considera donante porque la idea es respetar lo que uno quiere en vida, lamentablemente sucede por cuestiones que a veces son atendibles que hay oposiciones familiares, situaciones complejas, o hay gente que no quiere donar, que es súper respetable, pero lamentablemente muchas veces por desconocimiento, muchas veces tiene que ver con factores que realmente se pueden mejorar, que podemos mejorar, para que esos donantes no se pierdan.
Después está la distribución de estos órganos en un proceso de sanación, que también es bastante complejo, y también podríamos hablar de la accesibilidad, el trasplante, otra cosa que no, digamos, de los dos lados, ¿no? Que nos plantea el seno trasplante, pero también tiene este punto con respecto a los donantes cadavéricos, y recién ahí, que esto son 3 palabritas, digamos, pero es todo un proceso complejo en el que intervienen cientos de personas, podemos aproximar los órganos y pueden ser implantados en el receptor. Y de acuerdo a las dificultades que tenemos, a veces tampoco funcionan, digamos. Tenemos una logística compleja en nuestro país, la isquemia a veces es larga, bueno, una serie, un montón de factores que podemos desarrollar, que lo vamos a hacer, pero bueno, no quería dejar de plantear el problema o la necesidad. Esos son números de esta mañana, digamos, de la cantidad de gente que está esperando un órgano en Argentina. Si uno lee lo que lea, páginas web de cualquier parte del mundo, es así. No es porque somos Argentina, es así en todos lados. Aún en los países como España, que tienen un mayor desarrollo del tema, otro tratamiento y otra respuesta de la sociedad. Pero son siempre falta. Es un recurso súper escaso. Súper escaso. Esto está en el sistema, pueden googlear en el PUCAI, el Sistema Nacional de Información de Incorporación y Trasplante, en la parte que es pública, en la que se pueden ver todos los números. Se pueden ver todas las instrucciones, todos los números, es súper sencillo y toda la información pública, no hace falta tener ninguna clave o contraseña. Y entonces, así fue muy rápido, pero llegamos a la pregunta, ¿no? Espero que hayamos ido respondiendo a lo largo de la charla, así muy superficial, sobre el trasplante. ¿Es el futuro? Probablemente sí, pero por ahora es futuro. Vamos encaminados y es un tema súper interesante en esto, en cómo la ciencia, un montón de disciplinas, no solo la ciencia, porque también hay toda una parte ética, publicaciones, reglamentaciones. La mayor parte de las publicaciones, por ejemplo, de los últimos ejemplos que les mostré, de los implantes de riñones en pacientes que estaban en muerte encefálica, pacientes que estaban en muerte encefálica, están apuntados, y toda la parte de investigación en zoonosis, todo está apuntado para que la FDA autorice el uso de órganos de animales para ser implantados en humanos. Eso, bueno, falta. Ahí vamos, bastante. Espero haberle dejado más preguntas que respuestas. Eso es todo.